Buenos días, vamos a terminar de ver el tema que es el de diodos rectificadores. La rectificación es el proceso de convertir una señal alterna en otra que se restringe en una sola dirección, lo que sería la corriente continua. Los diodos son ideales para desempeñar esta función por su capacidad de dejar pasar corriente en un solo sentido y bloquearla en el otro. Es la principal función de estos dispositivos. Entonces tenemos el rectificador de media onda, el rectificador de onda completa y el rectificador en puente. El rectificador de media onda es el circuito de rectificación más simple, ya que se construye solo con un diodo. Entonces podemos ver la señal de entrada y luego viene un sistema de transformación. A la salida de esto está un diodo y la resistencia, que sería la carga. Entonces podemos observar que si la señal de entrada es mayor que 0, el diodo está activo y el voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente. Pero si el voltaje de la entrada es menor que 0, el voltaje de salida es igual a 0, ya que el diodo va a estar apagado. Entonces podemos observar, por ejemplo aquí yo lo coloqué para que se viera la diferencia entre las dos señales y no quedaran superpuestas, que el voltaje de salida solo conduce cuando el semiciclo de la señal de entrada es mayor que 0 y cuando es menor que 0, la salida sencillamente es 0. Entonces podemos observar que el voltaje promedio de esta señal va a ser igual a 120 por raíz de 2, utilizando un omega de 2pi por 60 Hz, que sería la frecuencia. Si nosotros necesitamos calcular pues los parámetros de interés que tiene esta señal, que sería el voltaje promedio, que viene dado por 1 entre el periodo por la integral desde 0 hasta t, por el voltaje de salida con respecto al tiempo. Si nosotros observamos la señal, va a tener un periodo de 0 a 2pi, pero la señal solamente va a vivir de 0 a pi, de resto va a ser 0. Entonces vamos a tener que el voltaje de C se va a calcular entre 1 entre 2pi por la integral de 0 a pi del valor máximo por el seno de omega t por dt, obteniendo a la salida un voltaje de C igual al valor máximo entre pi. El voltaje eficaz, que es lo conocido por el valor RMS, se calcula de la siguiente manera: voltaje RMS al cuadrado va a ser igual a 1 entre el periodo por la integral desde 0 hasta el periodo por el voltaje de salida al cuadrado por la derivada del tiempo, obteniendo a la salida un valor de VRMS igual al voltaje máximo de la señal entre 2. El factor de rizado es una medida de la calidad del proceso de la rectificación y matemáticamente se obtiene haciendo que el factor de rizado va a ser igual a la raíz cuadrada del voltaje RMS al cuadrado entre el voltaje en DC al cuadrado menos 1. En un rectificador ideal, el valor del factor de rizado debe ser igual a 0. En el caso del rectificador de media onda, se obtiene que el factor de rizado es igual a 1.21. Por lo tanto, no es tan ideal, ya que pues lo que nosotros queremos es que sea igual a 0. Tenemos el otro parámetro, que es la regulación, este es el parámetro que nos permite medir la capacidad de una fuente de tensión de mantener una tensión constante cuando se varía la carga. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando la salida se tenga una carga conectada, se mantenga constante luego de que nosotros conectamos la carga, o sea que el voltaje de la salida no varíe. Entonces, para nosotros calcular el parámetro de la regulación es de la siguiente manera: voltaje de la salida sin carga menos el voltaje de la salida con carga entre el voltaje de la salida sin carga. Entonces tenemos este ejemplo, que viene dado cuando esta RF pues es la resistencia de la fuente y esta RL pues la resistencia de carga. Cuando nosotros no tenemos la salida, ningún tipo de carga, pues el voltaje de salida es directamente el voltaje de la fuente. Pero cuando nosotros al momento de conectar la carga, pues queda dado de la siguiente manera, que queda como un divisor de tensión, ya que va a ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia de carga entre la resistencia de carga más la resistencia de la fuente. Al sustituir estos dos valores, pues entonces nosotros vamos a obtener una regulación igual a la resistencia de la fuente entre la resistencia de carga más la resistencia de la fuente. Idealmente la regulación debe ser igual a 0, cuando la intención entregada a la carga no varía con las variaciones de esta. ¿Okay? La tensión inversa máxima es la máxima tensión que soporta el diodo cuando se encuentra en polarización inversa. Es muy importante, ya que el diodo a utilizar debe tener un voltaje de ruptura mayor a la tensión inversa a la que se ha sometido. Entonces, en el caso del rectificador de media onda se obtiene, por ejemplo, sabemos que es tensión inversa máxima, entonces cuando la fuente está polarizada de manera inversa, o sea que el voltaje de la fuente es igual a menos Bs. Si nosotros vemos cuánto es el voltaje inverso máximo que le está entrando al diodo, pues vamos a ver que va a ser igual al valor pico máximo de la señal de entrada. Como conclusión del rectificador de media onda, pues tiene la desventaja de que el diodo solo conduce durante ese medio semiciclo de la señal, desperdiciando parte de la señal de entrada. Además, tiene un factor de rizado bastante elevado, igual a 1.21. Esto hace que el filtrado sea más difícil.
cómo soluciona estos inconvenientes, pues se aplica el rectificador de onda completa, que en este caso se utiliza un transformador con derivación o toma central y dos diodos. Entonces, en este caso, cuando el voltaje de entrada es mayor que 0, el diodo 2 está activo y el diodo 2 apagado, y el voltaje de salida es igual al voltaje de la señal de entrada. Pero cuando el voltaje de entrada es menor que 0, el diodo 2 va a estar apagado y el diodo 4 va a estar activo, obteniendo como voltaje de salida igual a menos el valor de la señal de entrada. Y si colocamos el valor de menos el valor de la señal de entrada, que ya es negativo, pues se obtiene una onda de salida positiva, obteniendo a la salida la misma señal de entrada, pero ahora toda rectificada en el semiciclo positivo. O sea, se va a dar la señal de entrada solamente positiva. Para nosotros calcular el parámetro de interés, bueno, en este caso tenemos que tomar en cuenta que, a diferencia del otro rectificador de media onda, ahora el periodo de la señal es de 0 a pi y la señal va a vivir de 0 a pi. Entonces la diferencia es que ahora me queda que va a ser 1 entre el periodo, que es pi, de 0 a pi del valor máximo de la señal de entrada por d de omega t, obteniendo un valor en dc igual a 2 veces el valor máximo entre pi. El valor de voltaje eficaz, bueno, de la misma manera se calcula y obtenemos que el valor RMS de la señal rectificada de onda completa es igual al valor máximo entre raíz de 2. El factor de rizado, fíjense que ahora, sustituir los valores de RMS y valor en DC, obtenemos un factor de rizado de 0.48, es mucho menor a 1.21 y por ahí pues se reduce bastante el inconveniente del factor de rizado. La regulación se mantiene constante, entonces no hay ningún cambio, pero en cambio ahora la tensión máxima inversa varía. ¿Por qué varía? Bueno, porque ahora si nosotros colocamos aquí menos más B pico menos más B pico, vamos a obtener que el voltaje inverso máximo se va a duplicar a menos 2 veces el voltaje pico. Podemos ver como conclusión que el rectificador de onda completa tiene la desventaja de que este rectificador se requiere un transformador de toma central, lo cual no siempre es disponible y es más costoso. Y además el voltaje inverso máximo es el doble que el valor pico de la señal a rectificar, lo que incrementa pues utilizar un diodo que tenga un valor inverso pico mayor, y puede que ese diodo pues sea más difícil de encontrar. El puente rectificador. Para nosotros eliminar el problema de utilizar un transformador con derivación de toma central, pues utilizamos el llamado puente rectificador, que bueno, ya no utilizamos este transformador y ahora necesitamos utilizar 4 diodos, y funciona de la siguiente manera. Entonces, cuando el voltaje de la señal de entrada es mayor que 0, opera el diodo 3 y el diodo 4, mientras que cuando el voltaje de entrada es menor que 0 y el diodo 2 y el diodo 5 están apagados. ¿Cómo? Bueno, entonces el voltaje de entrada pues va a llegar y va a circular. Llega aquí, el diodo 2 está en contrafase, entonces no opera, se va la corriente por el diodo 3, pasa la carga, de la carga llega y pasa por el diodo 4, baja y vuelve otra vez y hace su semiciclo de circulación de corriente, quedando como circuito simplificado el que está acá. Solamente el diodo 3, la carga y el diodo 4. El puente rectificador ahora, disculpen, cuando el voltaje de entrada es menor que 0. Entonces en este caso ya no va a salir el transformador, sino va a entrar, pasa, llega aquí, como está en contrafase, pasa por el diodo 5, baja la carga, vuelve a pasar, pasa por el diodo 2 y baja otra vez, vuelve a hacer el recorrido de la corriente. Podemos hacer una simplificación de este circuito dibujándolo de la siguiente manera: solamente el diodo 5, pero ahora en contrafase, el diodo 2 en fase, de manera de que haga la circulación del semiciclo negativo de la señal de entrada. El parámetro de interés es el mismo cálculo, no cambia con respecto al que hemos hecho anteriormente, entonces lo único que va a cambiar es lo siguiente. Bueno, el voltaje promedio se mantiene 2 veces el valor máximo entre pi, y voltaje eficaz o RMS se mantiene igual, valor máximo entre raíz de 2, el factor de rizado es igual a 0,48, pero ahora el valor inverso máximo se reduce a el valor pico máximo. Entonces ya solucionamos un inconveniente que se tenía anteriormente, que era que al rectificar la forma de onda completa pues se duplicaba el valor inverso pico máximo,
y esto pues queda solventado. Además no se necesita un transformador de derivación de toma central y podemos rectificar la señal de manera completa, obteniendo y le podemos sacar más provecho a toda la señal de entrada, cosa que no hacíamos en el rectificador de media onda. Para mejorar el inconveniente de que cuando nosotros teníamos y veíamos la variación de la señal de entrada, pues utilizamos un filtro capacitivo. Los circuitos rectificadores estudiados proporcionan una tensión en corriente continua pulsante de salida. Estas pulsaciones pueden ser reducidas colocando un filtro a la salida del rectificador. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el mismo circuito rectificador de media onda, pero a la salida, en paralelo a la carga, le conectamos un capacitor. Entonces, cuando el voltaje de entrada es mayor que 0, el diodo está activo, por lo tanto, conduce y a la salida se ve la señal de entrada. Pero cuando la señal de entrada alcanza el máximo positivo, comienza a disminuir y el capacitor se empieza a descargar lentamente a través de la resistencia de carga. Para que esto ocurra, el estado de descarga se selecciona de tal manera que sea 10 veces mayor al periodo de la señal de entrada. Cuando el capacitor empieza a descargarse, el voltaje de salida pues es mayor que el voltaje de la señal de entrada. Entonces el diodo deja de conducir hasta que el voltaje de la fuente sea igual al valor del voltaje del capacitor. Esto ocurre en algún punto del semiciclo de la señal siguiente, por ejemplo en este caso, a partir del cual se vuelve a repetir el análisis. ¿Okay? Matemáticamente a la salida lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿verdad? Recordando que el voltaje del capacitor pues viene dado por el voltaje final más el voltaje inicial menos el voltaje final multiplicado por E a la menos T sobre tau. Entonces, en este caso, entre T0, que es el que está acá, y T1, el voltaje del capacitor pues es igual al voltaje de pico por E a la menos T sobre tau. Ay, ya va a ser muy esto. Disculpen, falla técnica. Por lo tanto, cuando el voltaje de salida va a tener dos valores. Primero, desde el tiempo T0 hasta T1, pues va a estar dado por BP por E a la menos T sub 0 entre tau, porque tiene un desfasamiento, y entre T1 y T2, pues va a ser igual al voltaje de salida, voltaje de la señal de entrada. El cálculo de voltaje continuo, voltaje RMS y factor de rizado es bastante laborioso con estas expresiones y por ello utilizamos aproximaciones. En este caso se utiliza la aproximación de Taylor y como el tau en el intervalo entre T0 y T1 es tan grande, podemos hacer la siguiente aproximación. Para quitar pues el E a la menos T sobre tau, podemos utilizar BP menos BP entre menos T. Podemos aproximar el semiciclo de carga y descarga del capacitor como carga instantánea y descarga lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a reducir esta señal de entrada, eliminamos este pedazo de la señal y trabajamos como si fuera una línea recta, sabiendo que ese valor de rizado va a estar dado por ¿quién? Por este valor, que es igual a voltaje pico máximo por el tiempo entre tau. Y finalmente, pues vamos a obtener el cálculo del voltaje en DC, que va a estar dado ahora por el voltaje pico de la señal menos el voltaje pico por T entre 2 tau. El voltaje RMS pues va a estar dado ahora por el valor de rizado, que viene dado por el voltaje de salida menos el valor de voltaje en DC, valor RMS entre 2 raíz de T, y que el factor de rizado viene dado ahora por el voltaje de rizado entre 2 raíz de 3 por el voltaje pico menos el voltaje rizado entre 2, sabiendo que ahora la regulación va a estar dada por tau entre 2, por el periodo de la señal entre 2 tau, y que el voltaje inverso máximo va a ser ahora igual a 2 veces el voltaje pico, que ese pues no cambia, se mantiene constante igual al que nosotros habíamos calculado anteriormente. Gracias por su atención. Ahora queda pues la clase de ejercicios. Muchas gracias.